Bueno, pues vamos a parar un poquitín la teoría y vamos a empezar a ver todo esto que os he contado, la herramienta, a familiarizarnos con ella y demás. ¿De acuerdo? Voy a empezar yo a enseñaros un poco y le vais ahora después a echar un vistazo. Vamos a abrir en primer lugar el administrador corporativo. Si os fijáis en el mío, ahí aparecen tres grupos cuando vosotros tenéis uno solo. Esto no tiene mayor importancia, esto digamos que es el equivalente a las carpetas de Windows. Yo como administro varios servidores, pues tengo los que hay en mi central, yo trabajo en una red de estaciones de servicio, los que hay en las estaciones de servicio y los que tengo en internet, ¿de acuerdo? Los tengo así clasificados, pero no tiene nada. Vamos a entrar ya a... Vosotros tendréis, supongo, un solo servidor, ¿no? Y dentro de este servidor tenemos bases de datos, servicio de transformación de datos, administración, duplicación, que es la traducción que han hecho en inglés, replicación. Oiréis hablar por ahí muchas veces de replicación, pero si os vais a la ayuda o en ciertos sitios está traducida como duplicación, ¿de acuerdo? Toda la gestión de la seguridad, servicios de compatibilidad y la parte de metadatos. Vamos a desplegar la carpeta de bases de datos y aquí, bueno, en el mío no se ve casi, pero yo tengo como unas 12 o 15 bases de datos. Vosotros debéis de tener 6 bases de datos. ¿Puede ser? Sí. Master, Model, MSDB, la distribución no la tenéis, ¿no? La TenDB, tenemos esas 4 bases de datos que son del sistema. Y luego tenemos Norwin y PAP, ¿de acuerdo? Esas 2 bases de datos son bases de datos de usuario, son bases de datos de ejemplo. La utilizaremos para hacer algún ejemplillo o incluso en muchos libros, en muchos manuales la utilizan porque vienen ya con el producto y saben que todo el mundo va a tener disponibles esos datos, ¿vale? Esas 2 bases de datos, si queréis, las podéis eliminar, no eliminarlas aquí, pero que sepáis que es una base de datos de usuario de ejemplo que viene. Ahora vamos a desplegar, por ejemplo, en la base de datos Norwin. ¿Qué tenemos dentro de una base de datos? Tenemos los diagramas, que son para dibujar diagramas entidad-relación. Todos sabemos lo que es un diagrama entidad-relación, ¿no? La parte esa teórica, así que la conocemos. Las tablas, vistas, procedimientos almacenados, usuarios. Luego vosotros tenéis roles. Aquí me voy a apuntar porque es una mala traducción. Los roles, que ahora más adelante veremos lo que es, lo han traducido como funciones. Esa traducción es nefasta, además te lía un montón. No tiene nada que ver con lo que es una función en programación. Digamos que un rol o función es como un grupo de usuarios. Es una muy mala traducción. De hecho, yo la primera vez que empecé a leer del tema de funciones no lo entendía. Empecé a leer un artículo en castellano y yo ya me había leído algunos en inglés y hasta que no lo terminé de leer o terminé de leer algunos párrafos y me di cuenta de qué me estaban hablando, no entendía nada. Estaba pensando en las funciones definidas por el usuario y no entendía nada. Son los roles o grupos de usuarios. Luego tenemos las reglas, los valores predeterminados, los tipos de datos definidos por el usuario, funciones definidas por el usuario. ¿Tenéis catálogos de texto o no? Y no porque no tenéis instalada la parte que he dicho del servicio Full Text Share, de los catálogos de texto, ¿de acuerdo? Bueno, diagramas, tablas, vistas, procedimientos almacenados y usuarios, tenemos todo claro lo que son, ¿no? Los roles estos lo veremos en la parte de seguridad, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver ahora más adelante. Son unos grupos que hacemos donde configuramos los permisos a nivel de grupo, ¿de acuerdo? Y luego asignaremos a los usuarios ese grupo. Por ejemplo, en una empresa un rol podría ser facturación o contabilidad.
Entonces ahí agregamos a todos los usuarios ya con una serie de permisos en común. Esto lo que nos va a evitar básicamente es que tengamos que ir dando permiso usuario por usuario. Si yo tengo 50 usuarios, lo que no quiero es ir objeto por objeto diciéndole este puede insertar, modificar y borrar en tal tabla, puede ejecutar tal procedimiento almacenado, etcétera, etcétera. Prefiero hacerme un grupo y en ese grupo meter todos los que tienen en común. ¿Conocéis cómo funcionan los grupos de Windows? ¿No? Los de Linux. ¿Eh? Como los de Linux. Es que los de Linux no los conozco, pero supongo que serán similares. Tú creas un grupo, le asignas una serie de permisos, acciones y luego agregas usuarios a ese grupo, los quitas y luego además puedes tener excepciones. Pues esa es la idea de los roles, ¿de acuerdo? Dentro de una base de datos. Los valores predeterminados son por lo que se hace siempre con la palabra default. Yo puedo dar un valor predeterminado a un campo, ¿no? Un default, es decir, por default si no le paso valor o le paso un null que sea 0 o que sea 20, ¿de acuerdo? Podría hacer ahí, esto de los valores predeterminados hoy en día ya no se utiliza, viene por compatibilidad con la versión 6.5 de SQL Server, ¿de acuerdo? Ahí, para que os situéis un poco, hubo un salto muy grande. Teníamos, bueno, había versiones anteriores donde también hubo salto, pero de la 6.5 a la 7.0 hubo un salto muy grande. Entonces, esa es una de las cosas que se mantienen por compatibilidad. Luego de la 7.0 se pasó a la 2000, donde las diferencias son mínimas. De hecho, yo doy cursos de 2000 con libros de la 7, no hay ningún problema. Cuentan las 4 diferencias y no hay ningún problema. Y luego ya ha habido otro salto también muy grande a la 2000. Pero hay una diferencia. Si tú conoces la interfaz de usuario de la 6.5 y pasas a la 7, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Ni la mayoría de los conceptos que hay en una y en otra. En cambio, si pasas de la 2000 a la 2005, encuentras una interfaz de usuario más rica, bastante diferente así en cuanto a lo que es la imagen, pero todo lo que conoces aquí lo puedes aplicar. Luego cuando profundizas, pues evidentemente es un producto mucho más potente, con mayor funcionalidad y demás. Pero si conocéis bien esto, no es complicado pasar a esto. Es más complicado si conocéis directamente esto cuando vais a una herramienta inferior, ¿de acuerdo? Porque vais a echar de menos un montón de cosas. Luego, los tipos de datos definidos por el usuario. Esto sabemos todo lo que es en un lenguaje de programación. Yo no puedo definir un tipo de datos, ¿no? Un tipo de datos enumerado, cosas por el estilo. Lo mismo. Me puedo crear mis propios tipos de datos, basados en los tipos de datos nativos existentes. Funciones definidas por el usuario. Aquí sí que utiliza bien la palabra función. Esto sí que son funciones. Arriba no deberían ni de haberlo traducido. Deberían de haber dejado roles y aquí funciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso básicamente son los tipos de objetos que tenemos sobre una base de datos. Hola de nuevo, espero que te haya resultado interesante y ameno este vídeo y que estés animado a seguir las decenas de vídeos que forman este curso. Si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia, consulta, etcétera, sobre lo visto en este o cualquier otro de los vídeos que forman el curso, me puedes enviar un mail a la dirección que aparece sobreimpresa en este mismo vídeo, sramos@cursosqlserver.com, o utilizar la sección de comentarios de la web donde están todos los vídeos del curso, que es cursosqlserver.com. Seguimos en contacto a través de otros vídeos.